Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por sintonizarnos aquí en el Estado del Estado. Y el día de hoy tenemos una invitada especial. Nos acompaña María Carolina Restrepo, quien es estudiante del último año de doctorado en Ciencias de Gobierno y Política del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. Desarrolla la tesis sobre mecanismos de democracia directa en los procesos de pacificación en Guatemala y Colombia. Es maestra en opinión pública y marketing político por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo mención cum laude por su trabajo tesis sobre los procesos de comunicación comunitaria en los conflictos mineros de la Sierra Norte de Puebla. Es licenciada en Administración de Negocios con mención en Negocios Internacionales por la Universidad del Quindío, Colombia, y ha publicado artículos de libros sobre procesos comunicativos, comunitarios y sobre comunicación política en México y en España. Bueno, es un currículum muy extenso, pero queremos decirte que estamos muy contentos de tenerte aquí, Caro. Y bueno, también nos acompaña, como en todas las ocasiones, Matthew y Oscar Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos en esto. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Yo muy feliz de estar aquí. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre la revocación de mandato. Vamos a hablar un poco cómo es este mecanismo a nivel de América Latina y tratar de aterrizarlo en la propuesta que recientemente, hace unos meses, se aprobó aquí en México. Y después brincar al tema de los mecanismos de participación. Bueno, entonces me gustaría cederte la voz, Caro, para Ok. empecemos a hablar del tema. Ok, bueno, dentro de los mecanismos de democracia directa o mecanismos de participación ciudadana, pues hay como una baraja o un menú importante de mecanismos que tienen distintos nombres según cada contexto o según la legislación, ¿no? Entonces, los que más conocemos o con los que estamos más relacionados es con el plebiscito, con la consulta popular, con el referéndum, y hay dos mecanismos que son como mucho más nuevos y que se han ido incluyendo en las constituciones en los últimos años, que es la revocatoria o revocación de mandato y los presupuestos participativos. Entonces, ¿qué pasa con los mecanismos? Que los mecanismos lo que hacen es que le dan al ciudadano la decisión, ¿no? Ya sea de tomar una decisión frente a un tema, ¿no? Que son las consultas de tipo sustantivas, ¿no? Donde le pregunta a la gente si está de acuerdo o no con ciertos temas, o con una decisión de gobierno, o con una política, o con una reforma a la Constitución o a una ley secundaria, y están los que son de tipo personal. En los mecanismos de tipo personal son los que se revoca, ya sea un mandato presidencial o que sea un mandato que se da en lo departamental o en los estados o en los municipios. Entonces, a grandes rasgos, ciudadano, interferir como en un proceso extraordinario de elección, ¿no? Que generalmente es en un tiempo distinto al de las elecciones ordinarias. De acuerdo. ¿Sí? Dentro de estas consultas tenemos tres aspectos muy importantes, que son los actores, quién lo impulsa, ¿no? Entonces tenemos dos aspectos importantes, cuando los impulsan desde arriba, que generalmente es el Ejecutivo o algún órgano de representación, o cuando son impulsados desde abajo, que son a través de recolección de firmas de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, esto cambia muchísimo las dinámicas en las que se juega el mecanismo, ¿no? Porque puede venir con finalidades distintas, dependiendo del actor que las impulsa. Un segundo aspecto es la finalidad, ¿no? Y que hace referencia al status quo, ¿no? Entonces, ¿en qué medida una consulta cambia las dinámicas políticas, sociales de un país, ¿no? Entonces, ahí se pone muy como el punto sobre el tema a consultar. Y el otro es la vinculación, que hace referencia a los umbrales de vinculación. Esto es súper importante porque si una consulta no alcanza el porcentaje de vinculación, esta no se hace ley, ¿no? Puede que no llegue a tomarse esta decisión, ¿no? Que es un poco de lo que pasa en América Latina, ¿no? Donde tenemos altas tasas de abstención,
y algunas consultas, a pesar de venir desde la ciudadanía, a pesar de venir desde abajo, no logran este umbral que permita que se legislen algunos temas. De acuerdo. Muy bien. Bueno, si se me cede el uso de la voz, quisiera Adelante. hacer una aportación bastante interesante lo que nos comentas, Carolina, respecto a estos mecanismos de participación ciudadana, que tengo entendido están enmarcados dentro de lo que es conocido como la democracia directa, ¿no? ¿Sí? Entendemos, por ejemplo, y para hacer de quienes nos están escuchando, entender que vivimos, por ejemplo, aquí en México, una democracia representativa, que significa nosotros votamos cada determinado tiempo, cada 3, 6 años, por nuestros representantes populares, quienes toman la deliberación, la toma de decisiones de los asuntos públicos que nos atañen. Y yo quisiera hacer una pequeña reflexión, una pequeña crítica a ese mismo sistema de democracia representativa, porque últimamente hemos visto, no sé si coincidan, una crisis de los partidos políticos, una crisis de representación, en donde esta democracia representativa no necesariamente está dando las soluciones que los ciudadanos requieren, ¿no? De ahí a que crezcan nuevas expresiones políticas a lo largo de diferentes lados del mundo, de ahí que exista cada vez una irritación más fuerte por los partidos políticos, de ahí que se diga esta reiterada frase de no nos representan. Y por ello, una válvula de escape para esta crisis, para este problema fuerte, son los mecanismos de participación ciudadana, que esos digamos que existen precisamente para que exista más representación, para que la sociedad, para que la ciudadanía se vea más vinculada, más inmersa en los procesos de toma de decisiones. Y esos procesos de toma de decisiones son claramente como tú los acabas de describir, ¿no? Son diferentes tipos, son diferentes esquemas. A mí me parece, como primera conclusión, que todos estos tipos de mecanismos de participación ciudadana le hacen bien a la democracia, le hacen bien a la ciudadanía que está, digamos, un poquito desesperada de no verse representado, de que el sistema o de que el propio Estado no resuelva sus propias necesidades. Y a mí me parece muy bien que existan personas como tú, Carolina, que están investigando, que están dilucidando cuáles tienen que ser y seguramente esos mecanismos tienen que ser perfectibles y puestos y sujetos a una constante revisión. En México creo que tenemos una no tan larga historia de implementación de estos mecanismos de participación ciudadana, y yo creo que ya estamos en tiempo de estimularlos e implementarlos cada vez más seguido. Sí, sí, actualmente ya no es el debate de estar quizás rivalizando la democracia representativa con la directa, ¿no? Sino que actualmente es pensar estos mecanismos como mecanismos complementarios de la democracia representativa, como bien dices, para enriquecerla, para nutrirla y sobre todo para que el ciudadano tenga más herramientas de acción en el juego político, ¿no? También lo que dices acerca de un poco el descontento generalizado. Sí, creo que eso es uno de los aspectos que ha incrementado la frecuencia de consultas en la región de América Latina, que también en otras regiones ha habido un importante incremento, ¿no? O sea, es un mecanismo cada vez más frecuente porque también hay un descontento con la lógica de partidos, por ejemplo. Incluso hay discusiones importantes acerca de que quizás rivalizan con los partidos porque ya el partido no funciona como este canal de demandas, ¿no? Para que sean legisladas, sino que quizás en algunas consultas se salta, ¿no? Este canal, ¿no? Hay otros autores que dicen no, quizás lo que hace es que pone otros temas en la mesa y hace que los partidos se vean motivados a entrar a la contienda y entrar a, por ejemplo, a tomar una posición de sí o no en esta contienda política, ¿no? Y entonces, en lugar de sacarlos del juego, pues se revitalizan, ¿no? Claro. También, sí, en América Latina, por ejemplo, Uruguay ha sido pionero, ¿no? En mecanismos de democracia directa, ha sido de los primeros en legislarlo, el primero en tener muchas experiencias importantes. Otros países, por ejemplo, como Colombia, a pesar de tenerlos contemplados, ha sido complicado por otros temas como la abstención.
¿no? Entonces, quizás si estaba la figura, quizás si se ha llevado la figura, genere el cambio, genere la finalidad con la que es Sí, pensada. bueno, digo, sí, no sé si era la voz para mí, pero la voy a tomar. Creo que precisamente cuando hablamos de abstención en los mecanismos de participación ciudadana, tiene que ver en dos sentidos. Uno con la cultura política del lugar donde se está ejecutando y el otro tendría que ver también con la utilización de recursos. No sé si recuerdan, pero aquí en Jalisco, en Guadalajara específicamente, o no sé si Tlaquepaque, de hecho, había un problema ahí porque querían aplicar un plebiscito, ¿no? En el Cerro del Cuatro, ¿no? El asunto es que los recursos no Sí. ajustaban. Nos cuesta a nosotros, los ciudadanos, implementar estos mecanismos. Entonces, sí es algo complementario a la democracia directa, a la representativa. Comparto tu visión, no los veo como antípodas, al contrario, creo que es una herramienta más para que el ciudadano participe dentro de la polis, pero también veo muy complejo en los lugares de Latinoamérica, ¿no? Que tienen una variable en común que es el tercer mundo, ¿no? Que los recursos que vamos a utilizar nosotros para la democracia directa, pues probablemente los pudiéramos aprovechar en otros recursos de primera necesidad, según sea el caso, ¿no? ¿Cómo ves tú esos asuntos, ya que tienes experiencia tanto en Guatemala como en Sí, Colombia? bueno, por ¿Cómo? ejemplo, en estos casos debe haber financiamiento público para ambas iniciativas, para que haya igualdad en la promoción, ¿no? De alguna de las dos alternativas. Claro, cuando aquí estamos hablando de consultas a nivel nacional, ¿no? Y que tienen un impacto en el presupuesto, ¿no? Que tienen un impacto en la forma en que se ve la política. A nivel local ya entiendo que juegan otros aspectos y, por ejemplo, algunos países lo que han dicho es, ok, no hay financiamiento público para las consultas, ¿no? Entonces, sí se puede acudir quizás a un financiamiento privado, ¿no? Pero entonces ahí ya entramos como a otro debate de quién puede movilizar el voto, ¿no? A partir de algún recurso. Estas Sí, que, adversidades que... Adelante, adelante. Adelante, no, digo, Oscar. sí, sí, esto tendría que poner en la palestra el tema de la gobernanza, ¿no? Cómo ya la iniciativa privada podría trabajar en conjunto, como una triple hélice con el gobierno y con la ciudadanía para llevar a cabo, pues, alguna acción. Digo, vería como una salida, Sí, coincido. Yo, sí, y creo que perdón, pones el punto en la abstención, ¿no? Y coincido contigo que estos mecanismos también son la muestra de todo lo que adolece también nuestros sistemas, ¿sabes? Entonces, muchos de los problemas que tenemos en las elecciones ordinarias también se repiten en las elecciones extraordinarias de consultas populares. Incluso la abstención, alguna gente explica que las personas no ven las consultas populares como un tema de interés de primer orden, ¿no? Entonces, esto incrementa en algunos lugares la abstención. O hay gente, por ejemplo, que acude a las urnas y evalúa otras cosas distintas a las que se están preguntando. Por ejemplo, evalúan la gestión del presidente actual o evalúan la situación económica, ¿no? Más allá de evaluar el tema, el tópico que se está ahí debatiendo en la consulta. yo iba Que a esto es comentar lo que sobre... llaman desde la literatura el voto del segundo orden. Ajá, Ah, sí, perdón. Yo iba a comentar que estas adversidades que enfrentan estos mecanismos o estos derechos de tercera generación de participación ciudadana son propios de un sistema, de los sistemas democráticos que están evolucionando, ¿no? O tratando de mejorar. En ese sentido, bueno, contextualizando el caso mexicano, la democracia que es apenas mayor de edad, pero como democracia representativa, pero como democracia participativa es todavía muchísimo más joven, tiene poco tiempo que se establecieron algunos mecanismos como la figura de la reelección a legisladores, ¿no? Bueno, también a municipios. Y bueno, el caso más reciente es la legislación que se dio en noviembre del 2019, cuando el Congreso aprobó la figura de la revocación de mandato en México. Con esta figura de revocación de mandato, si la gente lo solicita, los ciudadanos, con un 3% del padrón electoral, puede solicitar que el presidente sea revocado solamente con la condición de que no sea en un año electoral. Entonces, pues esa figura es relativamente nueva y bueno, ya
es bien sabido que es una de las banderas electorales del actual presidente, ¿no? Más allá de si ser un tema electoral que le pueda dar creces, ¿no? Para las siguientes elecciones, como mecanismo de participación o de poder en un sistema presidencial, de poder tener la capacidad de remover a un presidente, cosa que no ocurría y que ocurría o que ocurre poco en pocos países de América Latina. Si no mal recuerdo, Bolivia, Venezuela y Ecuador son los que tienen ese mecanismo. Uruguay lo ha de tener también bajo un concepto de si el presidente tiene alguna cuestión de facultad mental. Pero en ese sentido, ¿cómo ves tú la figura en términos generales, Carolina? Ahora, bueno. Adelante, Carolina. Ok. Sí, mira, las consultas populares hemos obtenido buenos resultados y malos resultados, ¿no? Es como lanzar una moneda al aire, ¿no? No es incluso ni esta idea de idealizarlos, ¿no? Y que nos va a volver ciudadanos más virtuosos, porque también tiene muchas cuestiones allí como en la letra pequeña, ¿no? En los detalles, porque muchas veces funge como una figura que solo legitima, ¿no? Legitima algo que ya estaba ya lo habían decidido, ¿no? O donde el ciudadano no está aparentando jugar un papel que en realidad no está jugando. Entonces, creo que va mucho por los detalles, ¿no? Entonces, todas estas experiencias que hemos tenido y que además son mecanismos nuevos, pues actualmente están en constante revisión, ¿no? Y entonces estamos en los detalles de estas consultas, ¿no? Ahí, por ejemplo, es súper importante lo que hablábamos al principio de los actores, ¿no? Porque ¿quiénes están activando, por ejemplo, la revocación, ¿no? ¿La están activando realmente los ciudadanos o se están activando desde el mismo Ejecutivo para generar legitimidad, ¿no? Entonces, ahí es donde está como la línea importante en la que nos debemos de centrar, ¿no? Porque la idea de estos mecanismos es aumentar las potestades del ciudadano y que el ciudadano tenga herramientas para delimitar las que ya tiene, por ejemplo, el Ejecutivo, ¿no? Otro aspecto importante ahí tiene que ver con la validez, ¿no? Por ejemplo, pensando en los casos de Venezuela o Bolivia, la validez de las firmas. Porque, ok, se dice, tal porcentaje del padrón electoral deben tener las firmas para que se active, ¿no? Entonces, en algunos lugares se han logrado obtener las firmas, pero estas firmas tienen que pasar a un proceso de validez, ¿no? Entonces, ahí muchas veces se quedan algunas consultas que vienen desde la ciudadanía porque no se validan las firmas. No sé si se me permita polemizar un poquito. Sí, claro. Adelante. Y lo peor es que es contra ti, Bretón. Sí, no, pero... ¿Contra mí? Es un debate de ideas, ¿no? No, lo que crees es, por ejemplo, los dos mecanismos que tú mencionaste, Bretón, el primero, el de la reelección, yo no estoy tan seguro de su, digamos, de su nobleza en tanto a la participación ciudadana. Ni siquiera estoy tan seguro de que sea un mecanismo de participación ciudadana. No. Como tal, porque entiendo que la reelección lo que fomenta es una mejor rendición de cuentas de los legisladores, en el caso mexicano en concreto, pero también te da muchos otros claroscuros, ¿no? Que son como, por ejemplo, el tema de que no refrescas la participación de nuevos actores, que los partidos políticos pueden perpetuar las candidaturas de sus afines. En fin, y sobre el tema de la revocación o ratificación de mandato se le dice también en algunos lugares, justamente creo que también depende de cuál es, de cómo se configura este mecanismo. Es decir, podemos ver que en muchos lados la revocación de mandato puede ser utilizado como estrategia política del gobernante en turno, ¿no? Es decir, para legitimar una presunta aceptación social. Ahí es donde nosotros vemos que los umbrales son muy importantes, en el sentido de que el gobernante puede ser fácilmente tentado para movilizar su estructura política administrativa en pro de algún mecanismo, ¿no? Que ratifique una presunta popularidad de algún presidente. Yo creo que lo podemos ver en diferentes casos. A mí, por ejemplo, en Jalisco me llama mucho la atención un posible proceso que viviríamos tentativamente el siguiente año, que es lo de una asamblea constituyente, ¿no? Mediante la cual
se invite a la ciudadanía ajena a partidos políticos a participar y a definir una nueva constitución para el caso concreto de Jalisco. En este caso, yo creo que algo que tendríamos que revisar a detalle es precisamente el número determinado de firmas que se van a pedir para que se dé el constituyente. Entonces, yo creo que mientras más altos sean estos umbrales de votación, impide que las estructuras políticas de los gobernantes, a lo mejor y no impide, pero sí mitiga esa tentación de los gobernantes a movilizar sus estructuras en uno u otro sentido. Entonces, creo que hay que revisar si viene desde el poder o si viene desde la ciudadanía el impulso de estos mecanismos de participación ciudadana. Sí, oye, sobre el tema de la reelección, perdón, pues sí, no es como tal, es cierto, tienes toda la razón, no es como tal un mecanismo de participación ciudadana, pero podríamos evaluar, digo, apenas esta es la primera legislatura que se va a poder reelegir, entonces podríamos ver qué tan eficiente puede ser ese sistema en cuanto a la capacidad que tienen o que tendríamos los ciudadanos para exigir o generar la rendición de cuentas con los legisladores. Sin embargo, cuando se aprobó la reelección, al mismo tiempo se aprobó la iniciativa popular, que era que ese sí es un mecanismo de participación, que no lo contemplaba la Constitución y que ahora lo contempla. Y bueno, por un lado, la iniciativa popular, ahora el año pasado, en noviembre del 2019, se aprobó la revocación de mandato junto con la consulta popular, que también es otro mecanismo que no estaba como tal estipulado. Claro. Oye, yo nomás quería hacer la observación a Matthew que precisamente Caro nos dijo que depende de los actores. Entonces creo que en la cuestión semántica, ratificación es cuando el actor es el gobierno y ya la revocación ya va a ser cuando va desde la ciudadanía, ¿no? ¿O me equivoco? No, sí, bueno, también esta idea se ha utilizado en campaña, ¿no? Por ejemplo, de Venezuela en el 2004, los opositores la llamaban revocatoria y desde, el partido en el poder se le llamaba consulta ratificatoria, ¿no? O de ratificación. Entonces, claro, hay todo un manejo en las palabras en lo político. Sí. También hay algo importante ahí, que es que ha sido un mecanismo muy utilizado en campaña. Entonces, ha dado como buenos frutos en campaña porque es como, si votas por mí, no te preocupes, si no lo estoy haciendo bien en la mitad de mi periodo, podrás activar este mecanismo y revocar mi mandato, ¿no? Entonces, o sea, esa conducta se repite. En campaña política ha sido como utilizado y bueno, luego ha sido complicado para activarse. Pero, por después ejemplo, ya no le quieren pasar así, no, ya gané, ya estamos bien, ¿para qué lo metemos a votación si ya gané? La discusión de fondo en ese sentido tendría que ver con el sistema o la forma de gobierno, ¿no? El sistema presidencial, parte de su naturaleza y quizás uno de sus grandes defectos que tiene es esa incapacidad o lo que le llaman, Juan Lins lo habla como la rigidez, ¿no? Que el periodo presidencial tiene su periodo fijo y nadie lo puede mover, distinto a lo que ocurre en los sistemas parlamentarios, que no hay una rigidez como tal, sino que ese periodo, esa duración, se va conformando según sea esa relación entre el Parlamento y el gobierno que sale de ese mismo Parlamento. Entonces, quizás a lo que nos estamos enfrentando también es a uno de esos grandes retos que tienen los sistemas presidenciales democráticos, porque al no tener o como condición natural esa capacidad de destituir al Ejecutivo, se tuvieron que incluir en distintas constituciones modelos como este, ¿no? De poder echar para atrás a quien ostenta el cargo de ejecutivo, que es el presidente como jefe de Estado y jefe de gobierno. Porque de lo contrario, como ha ocurrido en muchos presidenciales también, está el golpe de Estado, ¿no? Que es como la otra alternativa para poder sacar al ejecutivo, que no es plenamente democrático, pero sí es un mecanismo Sí. Es plenamente no democrático. No es democrático. No, pero es planteamiento sumamente interesante, Bretón. Y quisiera preguntarle a Carolina algo respecto de lo que dijiste. ¿Hay o no evidencia de que en algún sistema o modelo de gobierno, ya sea presidencialista, parlamentario, semiparlamentario, etcétera, hay evidencia de que hay un modelo más fértil
para implementar los mecanismos de participación ciudadana? Yo diría, por ejemplo, a priori, sin tener un estudio en mano, que el modelo presidencialista repele un poquito más la implementación de estos modelos. ¿Es así o no? Sí, sí, por ejemplo, cuando pensamos en estos mecanismos, bueno, Suiza es el país donde más consultas se hacen y donde el modelo funciona mucho mejor, ¿no? Pero tiene mucho que ver con su historia, ¿no? Tiene mucho que ver como, con su formación como país, ¿no? Entonces, allí ha funcionado muy bien en este sentido. Pero sí, sí suele repelerse un poquito o también ha sido una figura que el presidente ha utilizado para salir de una crisis política, ¿no? Que esto es un poco lo que ha pasado en Venezuela y Bolivia, ¿no? Que se ha activado el mecanismo un poco para Una legitimar. válvula de escape, ¿no? Sí, y lo que le ha permitido tener estabilidad política en medio de una crisis, ¿no? Entonces, es una moneda al aire donde algunas veces funciona y puede permitirle al Ejecutivo mantener un poco el statu quo o puede funcionar como algo que transforme totalmente el sistema, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador se utilizó una consulta para que se pudieran inscribir independientes, ¿no? Entonces, la Constitución de 1991, ¿no? Entonces, sí algunas consultas generan una transformación muy importante y pueden cambiar todo el sistema. Bueno. También había algo que mencionabas sobre las leyes secundarias, ¿no? O sea, sí es súper importante que los mecanismos estén contemplados en la Constitución, pero donde también tenemos que poner como la lupa es en las leyes secundarias, ¿no? Porque allí están los números, el número de firmas, el número de años en el que se puede solicitar el mecanismo, ¿no? Es distinto cuando hablamos de un periodo presidencial de 6 años a cuando estamos hablando de un periodo presidencial de 4, ¿no? Entonces, el asunto está en la ley secundaria, ¿no? En que sea muy clara, en que le permita el acceso al ciudadano, porque muchas veces el umbral o muchas veces el número del padrón electoral que se requiere son barreras de acceso, ¿no? Entonces, sí estamos cumpliendo con contemplar en la Constitución o en las leyes secundarias estos mecanismos, ¿no? Y entonces eso pues nos hace decir que tenemos herramientas, ¿no? De participación, pero pueden tener en las leyes secundarias barreras de acceso. Ahí está el truco. Sí. En el caso mexicano revocación con el 50% del padrón y se pone a votación. ¿Sí? En Bolivia fue el 50+1, ¿no? De presidente, vicepresidente y a nivel local también, bueno, departamental. En el caso, como está legislado en el caso mexicano, se requiere la participación del 40% de las personas inscritas en el padrón nominal. También no sé si queda a consideración, realmente es algo que desconozco, si queda a consideración del Tribunal Electoral poner como qué tipo de mayoría requiere para la revocación, si es con mayoría simple o con mayoría calificada, ¿no? O algún tipo de mayoría calificada. ¿Ibas a comentar algo, César? Sí, bueno, lejos de eso que tienes toda la razón, debería de estar muy claro. También me parece curioso cómo, por ejemplo, ahorita ponías el ejemplo de Suiza, de que ahí se implementan a toda madre. Yo veo la complejidad en las democracias que son países con población extensa, ¿no? Nosotros tenemos 120 millones de mexicanos, ¿no? Aproximadamente. De ahí, ¿cuánto es la votación y cuánto tendrías que acumular? Entonces, puedes decir, es un umbral de 3%, que veríamos mínimo el 3%, pero entre 120 millones de mexicanos implica tener un montón de firmas, ¿no? Y ya vimos cómo sucede ese tipo de cosas aquí en México, cuando no es el caso, pero cuando se quiso lanzar la candidatura independiente de Marichuy, por el ZLN, bueno, por los grupos indígenas, fue una complicación tremenda que no pudo lograrla. Entonces, sí nos pudieran dar esa herramienta, pero ahora el reto que tenemos es llevarlo a cabo. Sí, la validez de las firmas, el tener la capacidad de gestionarlas,
contarlas, ¿no? De que sea un proceso organizado es complicado.